Todos. En la clase de hoy trabajaremos con las transacciones a nivel de base de datos, cómo implementar procesos, reglas de negocio complejos con Nado.net. Bien, partamos de la base de el concepto de una transacción. Una transacción es una unidad atómica de trabajo que modifica el estado de la base de datos, lo cambia de un estado consistente a otro estado también consistente. Esa es una de las características de la transacción. Una transacción se compone de una serie de pasos, una serie de procesos que modifican los datos en una base de datos. ¿Cuál sería un ejemplo práctico? Cuando realizamos alguna extracción de dinero de un cajero, donde se realizan una serie de pasos. Desde que introducimos la tarjeta, ingresamos el PIN, se realizan validaciones, se ingresa el monto a extraer, se valida la disponibilidad del monto ingresado, se registra la operación en el cajero nos emite el dinero correspondiente, actualiza su saldo de disponibilidad, actualiza nuestro saldo y se cierra la transacción. Son una serie de pasos que se ejecutan en el marco de esa transacción. Todos esos pasos deben ejecutarse correctamente para que la transacción sea válida. Caso contrario, si ocurre algún error, y se tienen que tener mecanismos como para deshacer, revertir todos los cambios realizados por esa transacción. Entonces, repasando las características de una transacción, hablamos de atomicidad, es una unidad única de trabajo, o se ejecutan correctamente todas las operaciones, o se deshace todas las operaciones. Consistencia, los datos son consistentes antes y después de una transacción. Decimos que la base de datos pasa de un estado consistente a otro estado también consistente. Aislamiento quiere decir que varias transacciones pueden estar en ejecución dentro de una base de datos. Eso es así si pensamos, por ejemplo, en un sistema de un punto de venta, de algún supermercado, por decirles algo, donde hay cientos de cajas que están registrando operaciones, todas con el mismo sistema, todas una transacción en forma aislada unas de otras. La durabilidad o persistencia, una vez que se confirma una transacción, se dice que los cambios son persistentes, son durables en el tiempo. Bien, para poder representar esto, primeramente partiremos de que hoy en día todos los motores de base de datos implementan mecanismos para el manejo, para el control de transacciones. En nuestro caso, el SQL Server también lo incorpora. Para poder implementar transacciones con Nado.net necesitaremos un objeto de transacción. Trabajaremos con una conexión, ya que a través de la conexión se marca la transacción, y luego los comandos que se ejecutan dentro de esa transacción. Vamos a trabajar con la base de datos cooperativa, cuyo script de definición lo tiene en el iCampus. Es una base de datos sencilla, tiene tres tablas: la tabla de socios, una tabla de préstamos y el proceso. Aquí tenemos el registro de préstamo, una fecha, se selecciona el socio, la cantidad de cuotas deseada para el préstamo, el importe de la cuota. Hay un proceso posterior de aprobación del préstamo, es decir, el socio solicita los préstamos, el departamento correspondiente analiza cada situación y procede a autorizar o no los préstamos. En el caso de la aprobación de préstamos, vamos a tener un pequeño proceso de aprobación de préstamos. Por cada préstamo que el usuario decide autorizar, se deberán generar sus cuotas en la tabla cuota préstamo y actualizar el estado del préstamo en cerrado o aprobado. Si nos fijamos la estructura de la tabla, la tabla préstamo posee una columna de estado que indica el estado igual a, significa que está pendiente de autorización, y el estado C, un préstamo ya autorizado.
Si nos fijamos en la tabla cuota préstamo, un préstamo genera varias cuotas. De hecho, tenemos la clave aquí, compuesta. Las cuotas se enumeran de uno en uno para cada préstamo. La fecha de vencimiento es en cada un mes. Se registra el importe de cada cuota y el importe pagado recibe el valor 0 por defecto. Bien, ¿qué tiene que hacer nuestro proceso de autorización? Por cada préstamo seleccionado dentro de la grilla, se deben generar tantas filas como cantidad de cuotas tenga el préstamo a aprobar. En este caso, del préstamo 4 deberá generar 10 filas en la tabla cuota préstamo, con sus vencimientos respectivos. Luego de generar las cuotas, deberá autorizar el préstamo número 4 como cerrado, como autorizado. Todas esas operaciones, aquí tenemos 10 inserciones de cuotas, en este caso 24, 10 inserciones de cuotas y una actualización del estado del préstamo, para nosotros es considerado una transacción, ya que es una unidad atómica de trabajo. O se hace todo de manera a dejar consistente la base de datos, o si ocurre un error en la quinta o sexta cuota, por decir algo, se deben revertir todos los cambios. De otra manera quedarían inconsistentes los datos en nuestra base de datos. Este es un típico caso de, seguramente se van a encontrar o se encontraron ya con varios sistemas, sobre todo en la parte de manejo de stock, que no están preparados o correctamente desarrollados con el enfoque de transacciones, y por ejemplo, cuando están realizando alguna venta, un sistema de control de stock, ocurre algún error en el suministro eléctrico, cayó el servidor, etcétera, etcétera, y al no contemplar el manejo de transacciones, se registró la operación de venta pero no se descontó el stock, o viceversa, se descontó el stock y no la operación de venta, produciéndose de esa manera inconsistencias en los datos. Lo peor que le puede pasar a nuestra base de datos es que tenga datos inconsistentes. Bien, vayamos entonces, antes de ver el funcionamiento de la aplicación, a entender el código. Dentro del módulo de acceso a datos, este es un módulo de acceso a datos adaptado, digamos, a este pequeño sistemita. Vamos a ver, quiero que se fijen en los pasos para trabajar con una transacción. El primer paso dentro de una transacción es marcar el inicio de una transacción. Lo colocamos dentro de una función en el módulo de acceso a datos, de manera a poder reutilizar esta función donde necesitemos el uso de una transacción. Esta función, inicia transacción, retorna un objeto de tipo interfaz de transacción. Cada proveedor de datos administrados tiene un objeto de tipo transaction, es decir, SQL Client.SQL Transaction. Lo mismo para OLDB, para Oracle, para ODBC, etc. Bien, una transacción se inicia con una conexión y debe estar esta abierta, debe permanecer abierta mientras dure esa transacción. Si la conexión a la base de datos se encuentra cerrada, entonces procedemos a abrir la misma. Luego, dentro del objeto del objeto conexión a la base de datos, invocamos el método beginTransaction, iniciar transacción. Esto genera un objeto de tipo SQL Transaction. Estamos usando un objeto de interfaz de manera genérica de tipo SQL Transaction, que, por decirlo de una manera, es el identificador de nuestra transacción para utilizarlo internamente dentro de los procesos que ejecutaremos, dentro de los comandos que ejecutaremos en la base de datos. Aquí hay una comunicación entre la aplicación y el servidor. Esta identificación de la transacción es muy importante, este objeto, porque utilizaremos como referencia para agrupar todos los comandos que se ejecutaron dentro de esa transacción. Ok, se generó la transacción y la devolvemos al programa que hizo la llamada. Luego, el siguiente paso es ejecutar los procesos que modifican los datos referenciando a un objeto transacción. Tenemos aquí una sobrecarga del método ejecutar SQL que recibe como parámetro de entrada la transacción recientemente creada en la base de datos, en el servidor. Lo pasa por referencia, no por valor. Quiere decir que lo único que va es el puntero a ese objeto. Bien, la única diferencia en este sentido es que al objeto comando, objeto SQL command,
debemos establecer su propiedad transaction, indicándole el objeto transacción que se ha creado en el servidor de base de datos. Le pasamos el ticket de la transacción, por así decirlo. Bien, el resto es normal, se ejecuta el comando. ¿Para qué sirve esto? En el caso de que se produzca algún error durante la ejecución de algún comando relacionado a esta transacción, el motor de base de datos internamente es capaz de deshacer todos esos cambios. Un error podría ser que caiga la conexión, el vínculo de comunicación entre nuestra aplicación y el servidor de base de datos. El motor de base de datos tiene mecanismos ya incorporados que aseguran que todas esas transacciones pendientes se deshagan automáticamente. Bien, luego de ejecutar los procesos dentro de la transacción, el siguiente paso normalmente siempre va a ser confirmar la transacción, es decir, cerrar la transacción haciendo que los cambios de la misma sean durables o persistentes. Para ello, codificamos un sub dentro del módulo de acceso a datos que recibe por referencia el objeto transacción e invoca al método commit o confirmar del mismo. Por último, cierra la conexión que permaneció abierta durante los procesos dentro de esa transacción. Si antes de la confirmación, durante la ejecución de las operaciones, ocurre alguna excepción, nosotros, puede ser alguna violación a alguna regla de negocio, una validación, nosotros podemos deshacer automáticamente, o sea, deshacer mediante código esta transacción que está en curso. Codificamos un sub anula transacción que recibe el objeto transacción también por referencia e invoca al método rollback del objeto transacción. ¿Qué es lo que permite cuál es el efecto al ejecutar el método rollback? Todas las operaciones, todos los comandos ejecutados en el marco de esta transacción se revierten en el motor de base de datos. También por último cerramos la conexión a la base de datos. Bien, ese es el espectro de utilización de las transacciones. Vayamos a ver cómo funciona nuestro programa de aprobación de préstamos.